Mi vecino era un fugitivo y lo descubrí por su comportamiento extraño. Cuando me mudé a mi nuevo apartamento, estaba buscando paz y tranquilidad. Era un vecindario de esos que parecen sacados de una postal, casas acogedoras, árboles que susurran con la brisa y calles tan silenciosas que uno podría escuchar hasta el crujido de una hoja al caer. Lo que no sabía era que, detrás de esa calma aparente, acechaba algo oscuro, algo que se colaría en mis pensamientos y no me dejaría dormir. Mi vecino, un hombre en sus 40, era alguien que, a simple vista, no destacaba mucho. Se hacía llamar Tom. Tenía una presencia tan discreta que casi se sentía como una sombra entre nosotros, pero esa misma discreción fue lo que empezó a ponerme en alerta. Su figura se deslizaba en la noche, siempre evitando la luz, siempre vigilando antes de salir. Desde el primer día noté que algo no encajaba. Su apartamento estaba justo al lado del mío, y desde mi ventana podía ver cuándo salía y regresaba, aunque esos momentos eran pocos y distantes entre sí. Solo salía en la oscuridad de la noche y regresaba justo antes del amanecer, como un espectro que solo podía existir en las sombras. Sus pasos eran lentos y calculados, como si cada movimiento estuviera medido para no ser escuchado. Los fines de semana eran los peores. Mientras yo intentaba disfrutar del silencio, podía sentir su presencia al otro lado de la pared, como si sus movimientos estuvieran siempre sincronizados con los míos. A veces, en el silencio de la madrugada, lo escuchaba murmurar. No palabras claras, sino susurros que parecían provenir de lo más profundo de su ser. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, lo escuché rascar algo en la pared. El sonido era constante, rítmico, y duró lo que parecieron horas. Lo que realmente comenzó a inquietarme fueron los olores. A veces, un hedor indescriptible se filtraba a través de las paredes, un aroma a tierra mojada mezclado con algo más, algo putrefacto. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que debía ser solo mi imaginación, pero cuanto más intentaba no pensar en ello, más intenso se volvía el olor, impregnando mi apartamento hasta que no podía soportarlo más. El punto de quiebre llegó una noche cuando, por pura casualidad, me desperté a las 3 de la madrugada. Al asomarme por la ventana, vi a Tom en el patio trasero, bajo la luz pálida de la luna. Estaba enterrando algo. Lo hacía con movimientos lentos y cuidadosos, como si cada palada de tierra fuera una ceremonia. No podía ver qué era, pero el tamaño de la caja que enterraba me dejó helado. No era grande, pero tampoco pequeña. Y estaba cubierto de sudor, con su rostro mostrando una concentración fría y calculadora. Quise correr, llamar a la policía, hacer algo, pero el miedo me paralizó. ¿Qué estaba enterrando? ¿Un secreto que no debía ser descubierto? Algo que, si lo veía, me condenaría. Mis manos temblaban, pero no me atreví a moverme, temiendo que él pudiera verme desde el patio. Esa noche, no dormí. Cada sonido en la oscuridad me hacía saltar. Cada crujido en la madera era un recordatorio de que estaba a metros de algo terrible. Con el paso de los días, mi paranoia creció. Todo en él parecía gritar peligro, sus movimientos furtivos, sus ojos siempre escaneando, siempre buscando. Hasta que un día, algo aún más perturbador sucedió. Recibí un paquete en mi puerta, con el nombre Tom en la etiqueta, pero al examinarlo más de cerca, el nombre en la etiqueta era diferente. Era un nombre que nunca había escuchado antes. Mi curiosidad me llevó a buscarlo en internet, y lo que descubrí me dejó petrificado. El nombre estaba vinculado a un caso de asesinato sin resolver. Un hombre había matado a su familia en un arranque de locura y había desaparecido sin dejar rastro. La policía había perdido su rastro hacía años, pero ahora estaba claro que él había encontrado refugio aquí, en mi vecindario, a solo una pared de distancia de mí. El miedo me consumió. Comencé a sentir su mirada incluso cuando no estaba allí. Podía imaginarlo acechando detrás de las paredes, observándome, esperando. Cada vez que salía al pasillo, sentía que podía aparecer en cualquier momento, sonriendo de esa manera tan extraña y vacía. Finalmente, decidí tomar acción. No podía seguir viviendo con ese miedo constante. Hice una llamada anónima a la policía, les di la información que había encontrado y les conté sobre el comportamiento extraño de Tom. Esa noche no dormí, sabiendo que la policía podría aparecer en cualquier momento, o peor aún, que Tom podría descubrir lo que había hecho antes de que ellos llegaran.
Cuando los coches de policía llegaron al día siguiente, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Los vi acercarse a la puerta de Tom, golpeando con fuerza. Lo siguiente que vi fue la puerta abriéndose lentamente, y allí estaba él, con una expresión que no olvidaré jamás, una mezcla de sorpresa, furia y algo que no pude descifrar. No puso resistencia cuando lo esposaron, pero justo antes de que lo metieran en el coche, giró la cabeza y me miró directamente a los ojos, como si supiera que había sido yo quien lo delató. Esa mirada me persigue hasta el día de hoy. Las noticias confirmaron mis peores miedos. Tom era un fugitivo, un asesino que había estado viviendo al lado mío todo este tiempo. Mientras escribo esto, aún siento su presencia en cada rincón de mi apartamento, como si su sombra no hubiera desaparecido del todo. Me mudé, pero a veces, en medio de la noche, siento que esa mirada sigue clavada en mi espalda, como si el monstruo que vivía al lado mío aún me estuviera observando desde algún lugar en la oscuridad.